Bueno, tuve el privilegio de escucharla a Marcela y coincido también en su enfoque. Quería agradecerles el que me hayan invitado porque es un honor para mí estar en un foro de este nivel, de esta calidad y tan nutritivo, ¿no? Quería aclarar también que hablo como activista feminista, integrante del CLADEM y como integrante del Comité de Expertas en Violencia del MESEGBI. El título de este foro ya da cuenta de que quienes lo organizan han pasado décadas trabajando en la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Por eso se plantean analizar los temas que más nos preocupan en este camino. O sea, el tema de los riesgos, el tema de las propuestas. Los riesgos que se presentan al trabajar con violencia son muchos, pero yo no comulgo con el pesimismo preventivo porque solo le hace juego al conservadurismo, ¿no? Es verdad que los riesgos son grandes y muchos, pero por algo el patriarcado está preocupado y nos ataca, no solo por la derecha, o sea, los patriarcas tradicionales conservadores que ya conocemos, sino también por la pseudoizquierda, ¿no? Frente a la cual tenemos menos herramientas. Lo que pasa es que cuando miles de mujeres ocupan el espacio público, cuando se dan las manos y denuncian abusos sufridos en la infancia 20 años después, los patriarcas tiemblan. O sea, creo que los avances del feminismo en estas últimas 4 décadas fueron muy grandes y esa puede ser una de las causas de que aumenten los riesgos para enfrentar la violencia. Voy a focalizar yo solamente en 3 tipos de riesgos. Riesgos / problemas. El primero es encarar la prevención de la violencia sin tener claro el paradigma desde el que se parte. ¿Sí? El MESEGBI hizo su tercera ronda, la última, sobre prevención de la violencia. Durante 5 años estudiamos qué hacían los gobiernos para prevenir. Las respuestas nos mostraron una multiplicidad de acciones, algunas relacionadas con campañas de sensibilización, otras con atención a víctimas, otras con facilitar el acceso a la justicia. Los informes de los estados sobre este tema muestran que en realidad muchas veces se encara el tema sin tener en claro qué se entiende por prevención. Peor aún, sin tener en claro qué se entiende por violencia contra las mujeres y las niñas. Prevenir es utilizar herramientas adecuadas para que la violencia no ocurra. Y para nosotras es clave, porque aunque hayamos luchado décadas para tener leyes que sancionen distintos tipos de violencia, como los feminicidios, las violaciones, en realidad lo que nosotras queremos es que las mujeres no las maten, no las violen, y para eso hay que prevenir. Ahora, el concepto de prevención se utiliza con sentidos polisémicos que dan lugar a una multiplicidad de acciones que muchas veces se presentan de manera aislada, más que articuladas en políticas consistentes y sostenidas. Cuando revisamos las actividades realizadas por estados y sociedad, incluso organizaciones intergubernamentales internacionales, a la hora de encarar la prevención, constatamos que el paradigma desde el que se parte no es claro. O se sabe, no se sabe si es el modelo epidemiológico heredado del campo de la salud, con sus hermanos el modelo ecológico o el socioecológico, ¿no? El que fue adoptado por la OMS en 2003, donde la violencia se equipara a una enfermedad y hay que prevenirla, o el modelo de los derechos humanos que reclama el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos y las leyes domésticas dictadas en consecuencia. Al no tener en claro el modelo a seguir, ni de qué concepto de violencia se parte, las acciones son también dispersas. Porque si no tenemos claro el modelo para abordar la prevención, entonces las acciones no tendrán en claridad en cuanto a prevenir un problema particular o uno social. ¿Es un problema de las mujeres o de la sociedad? Las intervenciones deben ser individuales con cada víctima o comunitarias. ¿Los varones que maltratan son enfermos, inadaptados, o fruto de la cultura popular, del mensaje de los medios y de la cultura de la violación que se enseña desde la cuna? Por otro lado, en cada país,
Los organismos estatales encargados de violencia contra mujeres y niñas, los MAM, usualmente no tienen una dirección o espacio exclusivo para abordar la prevención, ya que aparece de manera mezclada y general con otras acciones, como la atención a víctimas, por ejemplo. Tampoco hay presupuestos específicos importantes para encarar la prevención. En toda América Latina y el Caribe no hay un solo país que destine a todo el tema de la violencia ni siquiera el 1% del presupuesto. Ni hablar entonces de lo que se destina al capítulo de la prevención. Y por otro lado, las iniciativas de prevención son tan amplias y difusas que pareciera que todo es prevención. Cuando se pregunta a un Estado qué hace para prevenir, informa. Campañas, sensibilización social, capacitación al personal, educación sexual integral, deconstrucción de masculinidades, atención a víctimas, asesoramiento para el acceso a la justicia, etcétera, etcétera. Si todo es prevención, finalmente nada es prevención. Y si analizamos uno de los componentes específicos de prevención, por ejemplo, las campañas, vemos que en general son esporádicas, parciales, genéricas y no interseccionales, o sea, están armadas en base a un modelo imaginario de mujer aislado del contexto con un mensaje uniforme. Y en general nunca son ni sistematizadas ni evaluadas, por lo cual es muy difícil observar su efectividad. Y lo mismo puede decirse del resto de las intervenciones en prevención. No hay sistematización y no hay evaluación. Entonces la propuesta aquí, sobre este primer riesgo que destaco, es repensar la prevención y abordarla de manera prioritaria, con recursos suficientes y conceptos claros. El segundo riesgo que veo al abordar violencia es olvidar que la violencia contra las mujeres y las niñas es una herramienta clave dentro del sistema capitalista. Para ningún Estado-nación en estos momentos sería posible sostener su economía capitalista sin usufructuar el trabajo gratuito de las mujeres en el cuidado y el hogar. Ahora, ¿cómo sostener sociedades donde la mitad de la población o más realiza de manera gratuita el sostenimiento de la reproducción humana, de la fuerza de trabajo y de las tareas de cuidado? Acá acaban de sacar el censo, hicieron hace 2 días en Argentina, ¿no? Las mujeres somos el 52,87, o sea, el 53% de la población. Los hombres el 47 y algo. La población binaria, que por primera vez se identifica, 0,12. O sea, somos la mayoría, ¿no? Las mujeres. Ahora, ¿cómo convences a esos millones de personas para que sigan trabajando gratis? ¿No? Hay que usar algunas herramientas. Entonces, primero, la violencia simbólica, ¿no? La violencia simbólica, en principio, convenciendo a las mujeres de que ese es su destino, su naturaleza, y aunque las consecuencias para las mujeres sean que pueden trabajar menos horas que los varones, porque tienen mayoritariamente su cargo responsabilidades domésticas, el cuidado de los hijos, las personas dependientes, van a seguir encargándose de eso. Y no importa la clase social en la que estén. Ahora, cuando la simbólica no funciona y empiezan a rebelarse y ejercer su libertad, el patriarcado capitalista reacciona, se vuelve físicamente violento y cruel, secuestra, tortura, mata. Por eso nos cuesta ver que las cifras desciendan, o sea, a más rebeldía, más violencia. Y las revueltas masivas de las mujeres en los últimos años, la ocupación del espacio público, vuelve frenético a los patriarcas. Otro de los requisitos para que la explotación de las mujeres funcione dentro del complejo sistema patriarcal capitalista, y que está directamente relacionado con la violencia, es la objetivación de las mujeres, su permanencia como mercancías. Para ello debe sostener una cultura donde se vean permanentemente como objetos que pueden decorarse, venderse o alquilarse en todo o en parte. Puede ser el cuerpo entero por un lapso prolongado o 15 minutos, o solo el útero, o solo los óvulos. No hay muchos estudios que conecten las múltiples formas en que las mujeres son comercializadas, la diversidad de operaciones comerciales a que dan lugar, las ganancias que esto genera y los obstáculos que crean estas industrias para erradicar la violencia. Entonces el riesgo aquí es no incluir a esas formas de
mercantilización como modos graves de violencia. La prostitución, por ejemplo, es una forma de violencia incómoda. Yo he observado en algunos eventos de violencia que mientras se hable de violencia familiar, todo transcurre normalmente. Por ejemplo, puedo ir incluso a una iglesia un domingo a hablar de violencia familiar y no voy a ser repudiada. A lo mejor 30 años atrás sí, ahora ya no. Pero si en cualquier espacio, incluso académico, universitario, incluyo dentro de la violencia el tema de la prostitución, o por ejemplo, en un consejo asesor de un ministerio nacional, por poner un ejemplo, la gente comienza a moverse incómoda en la silla. Y pertenezco a varios consejos de ese tipo. La gente se empieza a remover, ¿no? Porque la exclusión de este tema no se da solo en debates académicos o sociales, se da también en programas del Estado. O sea, es frecuente que tanto el problema como los datos y las políticas sobre explotación sexual y trata se lleven adelante por los ministerios de seguridad y el resto de las formas de violencia por los ministerios de las mujeres. La data, de hecho, ya comprobamos en el MESEGRI que va separada. Y es muy difícil de conectar. Esto impide una mirada preventiva, integral, y dificulta intervenir en contextos locales donde todo está conectado. La propuesta aquí es profundizar la investigación sobre las conexiones entre capitalismo, patriarcado y violencia contra las mujeres, y repensar el Estado. O sea, no podremos hacer grandes transformaciones con los Estados-nación tal cual están organizados ahora. Yo coincido con Marcela en que no podemos trabajar ignorando el Estado. Además, como decía Pulanza, el Estado tiene fisuras. Hay que trabajar, pero ¿con qué Estado? En ningún continente, tal cual están organizados ahora, nos van a dar respuestas adecuadas. Y ya en el 2010, en Brasilia, en la conferencia de la mujer de la CEPAL, se lanzó un documento que se llamaba ¿Qué Estado para qué igualdad? Y ahora, este año, vamos a volver a revisar el tema. Estamos viendo que requerimos otro tipo de estados, con otros modelos de desarrollo, modelos que pongan en el centro los cuidados y la sostenibilidad de la vida. O sea, en noviembre de este año se va a hacer la próxima conferencia del CEPAL en Buenos Aires y el tema central van a ser las tareas de cuidado, los trabajos de cuidado. Y ojo, eso tiene todo que ver con nuestras posibilidades de ir erradicando la violencia. Habrá un foro no gubernamental donde espero que estén todas ustedes y estos temas van a ser discutidos. Es una gran oportunidad para participar. Y el tercer riesgo, no sé cómo voy con el tiempo, María Luisa. El tercer riesgo... Adelante, aún quedan 10 minutitos. Ya. El tercer riesgo que veo al trabajar la violencia es la privatización de la violencia. O sea, muchos estados y organizaciones enfocan este tema de manera individual. Se atienden las mujeres golpeadas o abusadas, se hacen estudios sobre su vulnerabilidad, se estudian perfiles de maltratadores, se sustancian juicios donde el tema queda reducido a lo individual. El señor X abusó de la mujer Z. Se estudian las causas, las consecuencias, se ubica a la mujer en un refugio, se le ofrece tratamiento psicológico y jurídico, incluso se puede sancionar adecuadamente al abusador, pero se pierde de vista que es un problema sistémico. O sea, la opresión se transforma en victimización. Y si bien esas son tareas que deben hacerse, y no se pueden lavar las manos ni los municipios, ni los estados nacionales de cumplir esa tarea, porque está mandatada por ley y por tratado, ¿no? Hay que hacerla, deben ir acompañadas con un trabajo con la comunidad, con las redes de apoyo familiares o sociales que podrían conducir a un empoderamiento colectivo de prevención, sostén y transformación cultural. En muchos espacios de atención se trabaja en el empoderamiento individual de las víctimas, como si el tú puedes fuera suficiente para salir de un contexto social violento. A varones formados dentro de un sistema patriarcal se los manda a deconstruir su masculinidad. Esto es una salida también para los jueces. No saben qué hacer con el maltratador y lo mandan a un curso donde van a escuchar violencia contra las mujeres, todo el tema,
y si no, cumplen una pena o pagan una multa, ¿no? Pero también los tratan como si fueran enfermos o inadaptados, cuando en realidad estos varones han captado perfectamente los mensajes recibidos desde que nacieron y están perfectamente adaptados al capitalismo patriarcal. Miren, el 5 de mayo, una organización salvadoreña hermosa presentó un estudio muy bueno que se llama La cultura de la violación, y ellas analizaron la cultura popular, los medios de comunicación, digamos, fueron analizando distintos aspectos sociales, ¿no? Incluso las redes sociales, analizaron Twitter con un software que les permitió usar cuatro indicadores, 4 algoritmos, y ahí vieron que se seguían repitiendo mensajes a los varoncitos y a las mujeres que hacían imposible que se erradique el tema de que las mujeres son objetivadas, son objetos que pueden usarse, que hay que avanzar sobre ella, que siempre van a decir que no, aunque quieran sí. Digamos, es un trabajo bien interesante, se llama La cultura de la violación. Y esto muestra que los varones formados de esa manera, en realidad no son enfermos, están perfectamente adaptados al sistema. El tema de la privatización nos muestra que la violencia generalizada contra las mujeres y las niñas no tiene que ver con problemas vinculares o que atañen a características o condiciones de las personas involucradas en el hecho, sino que tiene su explicación en sesgos patriarcales culturales que marcan patrones de lo que significa la masculinidad y que operan como mandatos sociales. Ahora, esta concepción privatizadora afecta el abordaje estatal, porque si la violencia contra las mujeres y las niñas es un problema privado, afecta solo a algunas personas. No es un problema social que tenga que ver con la mitad o más de la población de un país. Y esto repercute no solo en las políticas públicas, sino en los presupuestos que las financian, porque los fondos que se utilizan para encarar el problema van a seguir la misma lógica. Si nosotras comparamos los fondos que los estados destinan a seguridad, a lo que se llama problema de seguridad para los estados actualmente, ¿no? O el narcotráfico, el crimen organizado, con lo que se destina a violencia contra mujeres y niñas, queda claro que para la mayoría de los estados el tema de la violencia de género es un tema menor, ¿no? También cuando vemos los espacios destinados para el tema en la justicia, en los juzgados, la fiscalía, la defensoría, los recursos para la violencia son mínimos e insuficientes. Ahora, la paradoja es que si se le pregunta a algún funcionario o funcionaria, a otras personas a cargo de estas políticas, si consideran que la violencia es un asunto privado o social, todos van a responder que es social, que es sistémico, que es general. El tema es que a la hora de que se diseñen políticas, volvemos al horizonte individual. O sea, se dan atención y apoyo a las personas que sufren violencia. ¿Hay que hacerlo? Por supuesto. Pero eso no debería impedir que se tomen medidas integrales de largo alcance para hacer transformaciones culturales profundas que promuevan la igualdad y el respeto hacia las mujeres y las niñas. ¿Cuál sería la propuesta aquí? Sería encarar el problema de la violencia desde una mirada integral y sistémica, evitando su reducción a un mero problema personal de algunas personas y exigir que este enfoque atraviese las políticas públicas. Bueno, esto es todo por ahora. Muchas gracias.